Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con las actividades propuestas por la asignatura. En la vez anterior, en el segundo trabajo que les solicité que realizaran, en la segunda lectura, ustedes realizaron un análisis de la crisis de 1890. Y como bien les marqué en la devolución que les realicé a algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, desde el marxismo, desde el materialismo histórico, se trata de analizar las tres grandes estructuras de la sociedad: lo económico, lo social y lo político. Ustedes analizaron, desde el punto de vista político, la influencia que tuvo, en ese caso negativamente la economía, que determinó una crisis. Una crisis económica determina una crisis política, la salida del presidente Juárez Celman, la aparición de un nuevo referente político como es la Unión Cívica, desplazamiento de Juárez Celman, la llegada al poder de Pellegrini, y se mostraban las falencias que tenía la denominada generación de los 80 con el ejercicio del poder. Bueno, lo que les voy a proponer que hagamos ahora es una lectura del mismo texto de la República Conservadora de Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde, pero lo que ustedes van a realizar es un análisis desde lo político y su influencia en lo social, o viceversa. Vamos a analizar el intento de reforma electoral del año 1902, el intento que hubo, y después sí, la promulgación de la ley, la denominada Ley Sáenz Peña en el año 1912. Ahí van a ver ustedes la aparición de dos personajes muy determinantes y muy críticos del modelo económico implementado por la generación de los 80. Carlos Pellegrini, el ex vicepresidente y luego presidente entre 1890 y 1892, y Roque Sáenz Peña. Son dos personajes que dentro de la denominada generación de los 80 o la oligarquía que gobernaba, se puede decir que son personajes que eran progresistas, si bien no son de izquierda, pero todos los partidos políticos tienen su ala derecha y su ala izquierda, sin por eso ser extremistas. Carlos Pellegrini, al igual que Roque Sáenz Peña, eran grandes reformadores, adelantados para su tiempo, y por eso les decirle que, por ejemplo, el proyecto de ley que se va a presentar en el año 1902 de reforma constitucional, estas dos personas ya lo habían intentado presentar antes de 1890, porque habían visto las falencias que tenía la implementación del modelo agroexportador. ¿Cuál era la gran falencia? La ampliación de la base social. Si bien cuando Julio Argentino Roca llega a la presidencia, implementa el modelo agroexportador, ¿cómo se subsanó el problema de la mano de obra? Bueno, es conocido el tema de la inmigración, que ya venía como proyecto de ley desde la época de Nicolás Avellaneda. Lo que no tuvieron en cuenta la gente de la generación de los 80 es que la ampliación de la base social se iba a dar en un lapso determinado de tiempo, entre 10 y 15 años. ¿Qué sería la ampliación de la base social? El inmigrante que llegaba, obviamente que por algún motivo u otro se va a quedar a vivir en el país, se puede llegar a casar, formar familia. Ahora bien, cuando se amplía la base social, ¿cómo la controlas políticamente? Los inmigrantes que llegan al país carecían de derechos políticos, o sea, no eran ciudadanos argentinos, eran simplemente extranjeros, lo cual les generaba problemas. Por ejemplo, no tener participación política. La emergencia de estos sectores genera este problema en las oligarquías, porque no saben cómo contener los derechos políticos o cómo brindarles derechos políticos a estas personas. Ya en el año 1890, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña plantearon esto de que había que tratar de incluir a los inmigrantes de alguna u otra manera en los procesos políticos y electorales, pero claro, eso trae un riesgo, porque si bien en esa época era conocido el sufragio, el voto venal, el voto comprado, si bien eran conocidos, digamos, el fraude,
¿cómo haces vos para controlar a una amplia base social que ha llegado al país? Ustedes calculen que entre 1880 y aproximadamente el año 1904-1905, se calcula que en esa época, en ese periodo de tiempo, ingresaron al país casi 6 millones y medio de inmigrantes. De esos 6 millones y medio aproximadamente de inmigrantes, se calcula que se fueron del país, volvieron a su lugar de origen, aproximadamente 3 millones y medio o 4 millones. Este dato fáctico es interesante para interesar cómo se amplió la base social y cómo hacías vos para controlarla. Por lo tanto, Pellegrini y Roque Sáenz Peña intentaron en 1890 la promulgación de esta ley, la van a volver a intentar sancionarla en el año 1902, se va a poner en práctica, los resultados no van a ser muy buenos para las oligarquías van a ver que están perdiendo presencia política, no pueden controlar el voto de estos inmigrantes y de estos hijos de inmigrantes, que usted también tiene que pensar que fruto de las leyes sancionadas por Julio Argentino Roca en su presidencia entre 1880 y 1886, entre las más conocidas la ley 1420 de educación, pero aparte otras leyes como la creación del registro civil, matrimonio civil, administración de cementerios, entre tantas otras leyes, crearon, por así decirlo, o fomentaron en todo caso, el concepto de ciudadanía en amplios sectores, no solamente los inmigrantes, los hijos de ellos incluso también. Y cuando esas personas están llegando a la mayoría de edad, piden por sus derechos. Por lo tanto, el intento de reforma electoral del año 1902 trajo aparejado un problema. Las oligarquías se dieron cuenta de que perdían poder y no podían legitimar incluso el poder que ya tenían de antemano, porque se le cuestionaba el poder. La legitimación del poder, desde el punto de vista político, se da a lo largo de la historia, no solamente en esta época. Legitimar el poder es algo fundamental para todo gobernante. El poder simbólico, el capital simbólico de lo que eso significa. O sea, un político puede ganar una elección, por el motivo que sea, pero tiene que legitimar su poder a través de las acciones. No puede ser una persona pasiva, porque eso no construye liderazgo. Los partidos políticos, y más que nada los frentes políticos, donde albergan gente de izquierda, de derecha, conservadores, necesitan un líder político. Más adelante vamos a ver que el gran líder político del siglo XX, para bien o para mal, es Perón. Pero en este caso, las oligarquías, por el tema de la tenencia de la tierra, por la formación intelectual, por el estudio, por el elitismo que tenían, por la forma de manejarse entre ellos, que oraban muchas veces, o sea, se casaban entre ellos, iban a los mismos colegios, a las mismas universidades, oraban como una clase social diferente, y eso le quitaba legitimidad. Cuando se modificó en parte la ley, en el año 1902, la ley electoral, se dieron cuenta de que no podían legitimar el poder y que en algún momento se iba a tener que implementar una ley como la que fue después en 1912, la ley Sáenz Peña, porque tenían la emergencia de los sectores sociales y tenían otra emergencia importante, la de partidos políticos. ¿Cuáles eran esos partidos políticos? Ustedes ya lo vieron, ya lo analizaron uno, la aparición de la Unión Cívica, que va a ser Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Pero también hay otros partidos políticos como la Liga del Sur de Lisandro Latorre, otro que va a aparecer en el año 1896, el viejo Partido Socialista. Cuando hablamos de socialismo no piensen en el socialismo que hay ahora, en la actualidad, sino piensen en el socialismo utópico, el socialismo científico, podríamos decirle, creado por Juan de Justo. Entonces, bueno, son partidos políticos que junto con otros entes de poder, como pueden ser la UIA, lo que sería la Unión Industrial Argentina, que venía del Club del Progreso, la Bolsa de Comercio, creada en 1883, la Sociedad Rural Argentina, creada en 1862, son entes que entre todos generaron
problemas a la oligarquía a la hora de mantener el poder. Por lo tanto, esta ley o este intento de reforma electoral grande que va a haber en el año 1902 se van a volver atrás con la aplicación de esta ley, y luego en el año 1912, cuando Roque Sáenz Peña llegue ya a la presidencia, la va a implementar, la va a sancionar como ley, que es la ley que existe hasta ahora, todos la conocen, la de sufragio universal, secreto y obligatorio. Pero es todo un proceso. Piensen que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, algunos de ustedes creo que me lo marcó en los trabajos, la Unión Cívica Radical, cuando aparece en el año 1890, sabe de que va a perder por el fraude que realizan las oligarquías. Se van a abstener de presentarse en elecciones, pero muy inteligentemente la Unión Cívica Radical, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a radicar en el interior del país, creando los famosos comités que existen hasta la actualidad. Por eso la Unión Cívica se va a terminar transformando en un partido nacional para el año 1912, con lo cual después en el año 1916 van a ganar las elecciones, aunque van a ganar las elecciones no en forma muy airosa, van a ganarlas, pero de acuerdo a la cantidad de electores. Eso lo vamos a analizar más adelante. Junto con la lectura de estos casos desde el punto de vista político, me gustaría también que hagan una lectura de los cambios en la estructura social. Los cambios en la estructura social son analizados tomando como base a Gino Germani. Gino Germani se podría decir que es un sociólogo que introduce las ciencias sociales, o la sociología particularmente, a fines del año 50 aquí en la República Argentina. Hasta esa época no se analizaba el impacto de la evolución de lo social en la vida cotidiana. Entonces, lo que van a encontrar del análisis es cómo impacta la inmigración, cómo aparecen las clases medias, eso a partir de entre 1880 y 1890, de cómo van a generar presión de abajo hacia arriba. Usted también lo que van a poder de la lectura conocer, cómo, por ejemplo, algo tan simple como el tema de la colonización de la tierra puede haber influido en la ampliación de la base social. Porque la colonización de la tierra y la tenencia de la tierra son temas importantes en la lucha de los derechos. ¿Por qué? Ustedes piensan que un inmigrante que venía entre 1880 y 1890 al país se encontraba con que no tenía derechos políticos, no tenía participación política, no era un ciudadano argentino, no existía el Ministerio de Trabajo, existía lo que sería el Ministerio de Inmigración. Por lo tanto, si vos eres un inmigrante que venías principalmente de España o de Italia, vos te encontrabas con que te preguntaban cuál era tu oficio y directamente te enviaban a una región para que vayas a trabajar. Pero cuando vos venías al país, también vos venías con la promesa que te habían hecho de que te ibas a encontrar con tierras, que ibas a ser dueño de la tierra, porque Europa hasta el día de hoy tiene el problema de la tenencia de la tierra y la carencia de tierras. Entonces, si un agricultor del sur de Europa se viene aquí a la República Argentina con la promesa de ser dueño de la tierra, es una promesa incumplida por parte del Estado argentino, en esa época y en la actualidad también. Entonces, ese inmigrante que por algún motivo termina trabajando en alguna colonia agropecuaria, principalmente en la zona de Santa Fe y en Entre Ríos, y algunas que otras al sur de la provincia de Córdoba, ante no poder acceder a la tenencia de la tierra, ¿qué es lo que hacen? Se van a vivir a las grandes urbes, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, Rosario o Córdoba, con lo cual va a traer aparejado otro problema. ¿Por qué? Porque esa es mano de obra que está desocupada. Los tres grandes sectores, digámosle, económicos para analizar los trabajos de las personas, el sector primario, secundario y terciario. O sea, primero sería el productor manufacturero. Estas personas son
personas que trabajan principalmente en el sector primario de la producción económica de un país. De alguna u otra manera tienen que adaptarse a un sector terciario de servicios. Pero es difícil para una persona, no sé, imagínense un labrador, que cambie su trabajo. Pero esa persona se radica en las grandes ciudades y genera un problema habitacional, genera un problema de desocupación. Entonces, Gino Germani lo que hace dentro del texto es analizar cómo se fue dando esos cambios, en forma muy breve, tampoco no es algo muy profundo el análisis. Pero ahí van a ver, por ejemplo, que la gente que decide volverse a la ciudad genera un problema. La gente que se queda en el campo descubre de que no puede ser dueño de la tierra. Comienza otra forma de utilizar la tierra, que es el arrendamiento. O sea, el latifundista no quiere ceder la tierra. La puede entregar en parte a las colonias agrícolas o directamente la alquila. El arrendamiento va a ser una forma que le va a traer un usufructo importante al bolsillo de los grandes productores, pero va a generar otro problema. La gente se va a hartar de los arrendamientos y eso va a generar lo que se llamó el grito de Alcorta, que también lo van a encontrar en el texto. El grito de Alcorta está considerado la primera gran huelga agrícola argentina. Recuerdo que en el año 2009, cuando fue la crisis por la resolución 125, algunos decían que se comparaba lo del año 2008 con el grito de Alcorta. Tiene algunas similitudes. Lo que sucede es que en el grito de Alcorta lo que aparecen son los pequeños y medianos chacareros que son arrendatarios de la tierra, quieren ser dueños de la tierra y piden que les rebajen los costos de arrendamiento. En el año 2008 era otra cuestión, era una discusión con respecto al gravamen que le iban a aplicar a la renta agropecuaria por las exportaciones. Pero eso lo van a encontrar también en el tema del grito de Alcorta, que es un tema interesante para analizar. Para ir cerrando, lo que podemos decir también es que las oligarquías, la oligarquía argentina, no era un todo unido. Algunos de ustedes en los textos me dan a entender como que la oligarquía, las clases acomodadas del país habían decidido los destinos de la patria. En algunos casos no es tan así. O sea, las oligarquías en el caso argentino son una mezcla de oligarquías de la provincia de Buenos Aires, las oligarquías del interior, que todas tienen diferentes intenciones, diferentes objetivos. Y incluso, por ejemplo, el modelo agroexportador no era la única opción que tenía la oligarquía argentina como modelo económico para aplicar cuando se llegara al poder. Están, por ejemplo, el proyecto de Fragueiro, que era el economista de la Confederación Argentina de época de Urquiza, que había intentado aplicar un modelo socialista, podríamos decir, o socializante en todo caso, que no se tuvo en cuenta. Después había otros personajes como Miguel Cane que proponían un modelo proteccionista, y eso llevaba a las divisiones internas dentro del poder. Recuerden que el poder entre 1880 y 1916, sí, lo tiene el PAN, el Partido Autonomista Nacional, sumado al apoyo de los gobernadores de la llamada Liga del Interior, podremos decir ese nombre. Tenían la suma del poder, tenían el aparato legal de su lado, porque ya se había sancionado la Constitución, se habían creado los códigos de comercio, los códigos civiles, el código penal se estaba por sancionar. O sea que tuvieron discrepancias internas a lo largo de 36 años que gobernaron los conservadores, entre 1880 y 1916. Entonces, bueno, como para ir redondeando y terminando, les propongo entonces estas dos lecturas. Es un análisis de dos hechos políticos
importantes como el intento de sanción de la ley electoral del año 1902 y la de 1912, y un análisis desde lo social. Esto les va a servir a ustedes para el día de mañana, cuando tengan que se paren enfrente de un curso y tengan que explicar un tema, para que ustedes puedan conceptualizar con fundamentos un tema. Estos textos que están leyendo tienen una característica interesante que no se los resalte con anterioridad. Son textos historiográficos, pero son autores a los cuales no se les nota, por así decirlo, la ideología. Y eso es interesante a la hora de hacer un análisis histórico. Lo ideológico, después cada uno, a la hora de dar clase, le va a agregar su impronta. Siempre es recomendable tratar de que no se les note tanto la ideología para no influenciar negativo o positivamente a los alumnos. Yo siempre suelo proponerle esto a mis alumnos, de que traten de adivinar o darse cuenta cuál es mi ideología. Lo hago de paso también para controlarme yo mismo y que no se me note. Porque si el objetivo de enseñar historia en el colegio secundario o en el terciario es, bueno, es formar ciudadanos con espíritu crítico, bueno, el espíritu crítico no tiene que ser influenciable, ¿no es cierto? Después que cada uno, si elige ser de izquierda, de derecha, de un partido político o del otro, eso lo pueden hacer más adelante. Pero a la hora de enseñar historia, mi punto de vista es que hay que tratar de ser un poco más objetivo. Y eso es lo bueno que tienen estos textos. Otra cosa que no les marque y que no se los comente antes. El texto de Ezequiel Gallo, Cortés Conde, como el que vamos a leer más adelante, la democracia constitucional, de Cantón, Sirio y Moreno, son textos que pertenecen a la colección de historia de Tulio Alperín Dongui, que supongo que en una de esas, quizás el año anterior, han leído algo de Alperín Dongui. Es un historiador, bueno, falleció hace 3 o 4 años atrás, un historiador muy conocido en el ambiente, para algunos muy intelectual y medio denso incluso para leer, pero que si uno le tiene paciencia es una persona en la cual uno puede aprender mucho. Él encabezó una colección de historia con textos de Rex González, por ejemplo. Bueno, estos dos que vamos a analizar ahora, la República Conservadora y la democracia constitucional, que yo los invito a que después si pueden averiguar cuáles son el resto de los textos que tienen. Realmente se los recomiendo, lo pueden utilizar como material de consulta, aparte de lectura, para comprender la historia argentina. Así que bueno, espero que hagan las lecturas. Envíenme un texto donde me demuestren que han leído, pero traten de ponerle su impronta personal. Siempre es bueno no solamente hablar de historia, sino escribir historia. Tómenlo como un ejercicio intelectual para formarse, porque ustedes, no sé si se lo habrá dicho otro profesor, pero se lo voy a decir yo desde ahora hasta el resto del año, ustedes, para bien o para mal, son intelectuales. Los profesores de historia nos consideramos intelectuales porque analizamos desde un punto de vista científico la realidad, así que tómenselo con la seriedad que eso amerita y posiciónense intelectualmente. Lo ideológico va a venir después, les va a brotar seguramente, porque a todos nos sucede, pero posiciónense como intelectuales. Así que hagan las lecturas tranquilos, y cuando me envíen las respuestas pongan su impronta, su punto de vista, hagan en cuenta que yo no conozco nada y traten de explicar desde el punto de vista político y social la sanción de la ley Sáenz Peña, por qué puede haber sido, cómo surgió. Envíenme, bueno, voy a tratar de responder lo más rápido posible, así que bueno, espero que lo que le dije al principio, espero que todos se encuentren bien. Les dejo un saludo fuerte y espero que pronto me envíen sus trabajos. Voy a estar esperando ansiosamente. Nos estamos viendo.